Hola a todos y todas, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas. No exactamente de todas porque he hecho dos vídeos específicos, uno de libros románticos y otros de libros japoneses que podéis ver si os interesan este tipo de libros, y aquí he metido un poco los que no encajan dentro de esta categoría porque hay libros de todo tipo. Pero antes de empezar con la recopilación de libros quiero dar las gracias a Hydromax, que es el patrocinador de este vídeo. Hydromax es un programa que te permite hacer diagramas desde los más sencillos hasta los más elaborados. Puedes utilizarlos para hacer trabajos de la universidad, para hacer apuntes. Pues por ejemplo, si quieres hacer un diagrama de la trama de un libro, podéis hacer 280 tipos de diagramas, hay más de 10.000 plantillas y más de 26.000 símbolos que podéis utilizar. Podéis utilizarlo en Windows, Mac, en Linux y también online. Puedes sincronizar tu trabajo en cualquier dispositivo, lo puedes subir, lo puedes compartir, puedes trabajar en equipo con otras personas y en distintos dispositivos. Utilizar unas fichas de lectura para ir anotando un poco información sobre estos libros, resumen, qué me ha parecido, etcétera. Os voy a dejar abajo un enlace donde podéis descargar Hydromax de forma totalmente gratuita. Cuéntanos en los comentarios para qué utilizarías tu Hydromax y si te gustaría que compartiese más fichas literarias como esta. El primer libro del que os voy a hablar es Anhelo. Sé que es un libro que para muchas personas es muy importante, un libro que adoran, un libro que les ha acompañado en momentos difíciles y que les ha hecho sentir como en casa. Y yo respeto mucho la sensación, lo que pasa es que mi experiencia no ha sido la misma. Más bien ha sido una experiencia que resumiría como confusa, porque no sabía muy bien qué tipo de libro estaba leyendo y eso a mí me estaba descolocando. Yo necesitaba entender un poco el propósito de estos libros. Os pongo en contexto. La protagonista es una chica llamada Grace que se tiene que mudar a Alaska con su tío porque sus padres han muerto en un accidente. Su tío tiene la particularidad de que es el director de este internado que está en Alaska, en mitad de la nada, en mitad de una montaña rodeada de nieve, de bosques, que tú al principio piensas, pues no es muy buen sitio para poner un instituto, pero tiene la particularidad de que allí los alumnos no son humanos, sino que son brujas, son vampiros, son dragones, son hombres lobo, y ella, Grace, sí que es humana. Cuando llegan no tienen ni idea de lo que está pasando. Tú piensas, quizás alguien debería de habérselo dicho y habérselo advertido, pero pues por lo que sea no se lo dicen. Y cuando ella llega allí también empieza a ver unas cosas un poco extrañas, y al principio me lo estaba pasando muy bien con el libro, me estaba riendo un montón porque, por ejemplo, desde el principio el monólogo interno de la protagonista está todo el rato como haciendo comentarios muy chistosos, riéndose un poco de la situación, ¿no? De me tengo que subir ahora en esta avioneta destartalada con este desconocido que me va a llevar a Alaska y voy a morirme de frío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y al principio su historia es divertida, también te mete todos los típicos clichés de los romances paranormales, de Insta Love con el chico vampiro alto, moreno y misterioso, y me estaba pareciendo muy divertido precisamente por eso. Además hace varias menciones a series o a libros del género como Crepúsculo, y yo pensaba todo el rato, vale, evidentemente esto es humor, como por ejemplo, no sé, los libros de Percy Jackson que hacen humor con la mitología, los libros de Terry Pratchett que hacen humor con los libros de alta fantasía, y yo pensaba que iba a ir un poco por ahí la cosa, pero a medida que avanzaba iba notando que el libro no tenía trama. También es importante que el libro tenga trama, entonces para mí esa fue la primera señal de alarma de que a lo mejor no estaba entendiendo yo el libro. Hay un momento en el que el romance se empieza a volver muy serio y muy intenso y con unos sentimientos por parte de la protagonista que dices, wow, esto ya no es comedia, la protagonista está invirtiendo en este romance. Y de repente también te aparecen unos villanos que tienen una serie de propósitos así un poco más claros, si vamos viendo por dónde va la cosa, y a mí eso es lo que más me confundió, el ver esas dos partes en la novela y no entender nada y decir, no sé si este libro, no sé si es serio o no. He sufrido, no sé si continuar la saga, nunca digas nunca, no sé si en algún momento voy a tener ganas de leer un libro así de salseo con vampiros otra vez, así que ya si me apetece eso ya sé dónde ir, pero de momento no he tenido la necesidad, las ganas de seguir con la saga. Y ahora nos vamos a ir muy lejos de Anhelo y de los libros de romance paranormal, porque mis siguientes dos lecturas han sido dos libros de el realismo mágico, del boom latinoamericano del realismo mágico, y en concreto son dos libros de la literatura, dos clásicos de la literatura mexicana. Así que mis queridos suscriptores de México, por favor, si digo algo mal, si meto la pata, perdonadme. No es una literatura que conozca mucho, pero que me está interesando un montón después de haberla leído, así que también acepto recomendaciones de clásicos mexicanos que son fundamentales y que tengo que leer. El primer libro es Recuerdos del Porvenir, que sentí la necesidad de leerlo después de ver un TikTok, un vídeo en el que explicaba la historia de Elena Garro, que es una escritora mexicana que fue súper influyente dentro de su época, al menos hacia otros autores como por ejemplo Gabriel García Márquez, que se inspiró en este libro muchísimo. Fue también una precursora del realismo mágico y ha sido una lectura muy interesante. En Los Recuerdos del Porvenir nos encontramos con un narrador
narrador que no es muy habitual, y el narrador es el pueblo en el que se centra la historia. Ixtepec, de nuevo si lo pronuncio mal, lo siento. Es como si este pueblo tuviese conciencia de sí mismo, nos cuenta su historia, habla de sí mismo en primera persona, pero también, claro, nos va contando lo que sucede dentro de este pueblo, los distintos personajes que lo habitan, y se ubica en un momento muy concreto en el que ese pueblo está tomado por un general y todos sus hombres, y este general pues no es muy buena persona y tiene al pueblo atemorizado hasta que sucede algo que es un detonante que va a cambiar la situación y que va a invertir un poco los roles. Porque una cosa que me ha parecido muy interesante de esta novela es que vemos dualidades todo el rato de personas que tienen poder y personas que no lo tienen, pero curiosamente vemos cómo las personas que tienen poder y que se quieren ver a sí mismas y mostrarse ante el mundo como esas personas poderosas, luego tienen un lado dentro muy patético y muy débil, en el sentido de que no son personas así por dentro hechas y derechas, sino que esa necesidad de mostrar su poder también igual viene en algún sitio si nos ponemos a analizarlo psicológicamente. Y luego por otro lado vemos como el pueblo, como todas esas personas que no tienen ningún poder, cómo se vuelven valientes, cómo se vuelven fuertes, cómo encuentran esa forma de resistirse a la situación que tienen. Una cosa de la que sí me arrepiento respecto a este libro es de no haberme informado un poco sobre el contexto de la novela antes, porque sí que me informé sobre su autora y su contexto literario, pero no sobre lo que nos describía. Y claro, creo que es un libro que se aprecia mucho más si entiendes el contexto social y el contexto histórico dentro de la historia mexicana en el que se ubica, así que si lo vais a leer y pues no sois mexicanos, os recomiendo que echéis un ojo a la historia y que veáis exactamente de qué nos está hablando y de qué momento nos habla. Después de este libro me quedé un poco con el gusanillo de más, así que estuve buscando, investigando, y un libro que me pareció que me podía interesar del realismo mágico era Pedro Páramo, de Juan Rulfo, también autor mexicano. Y este libro, me ha gustado la experiencia de leerla, pero ha sido un auténtico dolor de cabeza porque también la narración es muy particular. En este caso no es tanto el propio punto de vista en sí, como el caso de que nos lo narre el pueblo, sino que hay distintos tiempos, distintos puntos de vista, distintas historias, y por algún motivo el autor decidió que no nos iba a explicar cuándo era cada uno. Tú estás leyendo y tienes que adivinarlo. Claro, yo al principio decía, digo, una de dos, o yo soy tonta y no me estoy enterando de nada, o me he equivocado, esta edición no es la que tenía que ser. Me puse a investigar y efectivamente esto es así. Hay distintas teorías sobre cuándo empieza un punto de vista, cuándo empieza otro. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. No he encontrado una razón. No sé si el autor quería transmitir a lo mejor esa sensación de confusión. Necesitas paciencia para leer el libro. Me ha recordado un poco a esa sensación a veces de leer a Kafka, que dices, bueno, voy a fingir que estoy entendiendo esta parte, ¿vale? La historia, o al menos la historia con la que comenzamos, trata sobre este hombre que viaja a un pueblo porque es lo último que le ha pedido su madre antes de morir, que vaya a ese lugar y que conozca a su padre, que es Pedro Páramo. Cuando llega allí, pues el pueblo es un poco raro y se encuentra en situaciones un poco extrañas, y él poco a poco se va dando cuenta de que ese pueblo está habitado por fantasmas. O sea, todo un poco ese punto de realismo mágico raro, ¿no? A mí me parece muy interesante, pero claro, es verdad que al principio tú no entiendes nada como lector. Y luego también nos va introduciendo acuerdos que tiene él de los diálogos con su madre. También nos cuenta Pedro Páramo su historia, así que es interesante, pero no es un libro para leer en un momento en el que te apetece algo ligero y que no te haga pensar mucho. El siguiente libro es un thriller y es Perdida, una historia que fue un boom, un fenómeno en la década de los 2010, a principios de la década, y se ambienta también en esos años. Los protagonistas son un matrimonio que les sorprende la crisis financiera, pierden sus trabajos, ellos vivían en Nueva York y no les queda otra opción que mudarse al pueblo natal de Nick, y esto empieza a generar fricciones en el matrimonio porque ella ha vivido siempre en Manhattan, le encanta ese estilo de vida y se encuentra de repente allí sola en un entorno que no es el suyo. Y el punto de giro de la novela es cuando ella desaparece y todas las pistas parecen apuntar a Nick, a su marido, y vemos por un lado su punto de vista de cómo él descubre que desaparece, de repente todo el mundo empieza a sospechar de él, empiezan a aparecer pruebas extrañas, y también el punto de vista de ella, de cómo se conocen, de cómo va avanzando esa relación, lo vemos a través de los diarios que ella ha dejado escritos, y lo interesante es que hay un montón de giros dentro de esta historia, así que no es la típica novela de thriller en la que pues simplemente alguien desaparece y desaparece esta chica y hay que encontrarla, sino que hay mucho más, es una historia mucho más retorcida, con unos personajes que son realmente tóxicos. No hay ningún personaje, por lo menos para mí, que estuviese leyendo el libro y dijese, ay, este personaje estoy simpatizando con él o me cae bien, que al principio no tenemos ni idea, pero luego vamos viendo cómo todo encaja, cómo cada una de las pequeñas piezas tiene un sentido. A mí esto me ha encantado, ¿no? Como está el libro perfectamente calculado a niveles milimétricos, aunque sí que es verdad que ha habido algún momento a mediados del libro
que se me ha hecho un poquito más denso, pero en resumen, el final no pensé en ningún momento que fuese a ocurrir eso. Así que si os gustan este tipo de libros, seguramente os encante Perdida, si es que no lo habéis leído ya. Yo llego un poco tarde, ¿no? Llego tarde a este libro que es de hace 10 años. Pero bueno, yo a mi ritmo, as always. Otro libro que he disfrutado muchísimo estos meses es el de Diosas de Hollywood, así que lo he disfrutado muchísimo. Nos cuenta la biografía de 4 de estas grandes divas, de Rita Hayworth, de Ava Gardner, de Grace Kelly y de Elizabeth Taylor. Y es muy interesante ver su infancia, ver cómo llegan hasta Hollywood, cómo se van abriendo camino, lo que se destacaba de ellas en aquel momento, pero luego cómo se sentían ellas en realidad, ver un poquito más allá de esa imagen que tenemos de esos personajes creados para estar en el foco. Y es fascinante, al menos a mí es algo que me encanta. Y si os gustan Los 7 maridos de Evelyn Hugo, en concreto toda esa parte en la que se habla del mundo de Hollywood, de las películas que va haciendo, tenéis que leer este libro porque a mí me estaba recordando todo el rato. Sí que he dicho un montón de veces la autora que se ha inspirado en distintas figuras de Hollywood, que no es una en concreto Evelyn Hugo, sino que ella estuvo pues ahí leyendo y documentándose, y definitivamente puedes ver muchas cosas que dices, ay, sí, es la misma energía. El siguiente libro es también otra especie de thriller psicológico, algo un poco así, y es La señora March. Es un libro que no diría, me ha decepcionado porque tenía expectativas muy altas, sino más bien que lo que creía que me iba a gustar de este libro no me ha impactado tanto, pero otras cosas que yo no esperaba encontrarme en este libro sí que me han gustado muchísimo y me ha parecido que estaban muy bien hechas, y que además como escritora también me ha parecido muy interesante encontrármelas. Nos encontramos con un narrador no fiable, y esto es un punto clave dentro de la historia, cómo este personaje se percibe a sí mismo, cómo percibe el mundo, y por tanto como tú como lector lo vas percibiendo. La protagonista es la señora March, que es una mujer que basa toda su vida en las apariencias, en qué piensan los demás de ella, en cómo la perciben los demás, y esto es horrible a nivel psicológico y a nivel interno, porque no te permite ser tú misma, ni ser espontánea, ni ser libre. Pero por otro lado, es imposible controlar lo que los demás piensan de ti y cómo te ven, es que tú no tienes nada que hacer en eso. Así que ese esfuerzo continuo por controlar lo que los demás piensan y la apariencia que ella tiene le va sumiendo en un estado de neurosis cada vez más agudo, y que cada vez entra en un bucle cada vez peor. Y el detonante es cuando ella va a comprar ese pan que compra cada día en la misma panadería, y la panadera le hace un comentario. Su marido es escritor y acaba de publicar una novela, ella pues la ha leído así, un poco por encima y tal, y hay un personaje que ella percibe como horrendo y como ridículo, y la panadera decide hacer el comentario de, pues tu marido se ha inspirado en ti para hacer este personaje, ¿no? Lo curioso es que por lo menos yo acabé el libro sin saber si esto era así o simplemente era la percepción que había tenido esta señora. Y claro, ese comentario desata todas sus alarmas y amenaza con desmoronar el mundo perfecto que ella ha construido, de la familia perfecta, del mundo ideal, y es muy angustioso. Tú realmente puedes sentir cómo para ella eso es una cuestión de vida o muerte. Lo que más me ha gustado de esta historia es cómo está construido el personaje de la señora March, porque es un personaje que realmente lo compras, o sea, te lo crees, porque aunque tenga esta forma de actuar muchas veces tan irracional, también a medida que llega entrando en su espiral te va explicando su pasado y de dónde viene, y ves perfectamente sus luces y sus sombras y por qué llega al punto en el que está, aunque pues él haya ido bastante a las manos. Y como os decía, quizás lo que yo me esperaba que fuese más sorprendente, que me ha dejado un poco más fría, es el final, pero creo que en concreto porque es un tropo que aparece a veces en este tipo de novelas que a mí personalmente no me gusta. Entonces estaba esperando que a lo mejor pareciese que iba a ser ese tropo, pero luego no, pero sí que fue. El siguiente libro, ¿vale? Tengo que decir que I'm very disappointed. La comunidad bookfluencer hispanohablante, porque no hemos hecho que este libro sea un fenómeno editorial. Estoy muy triste, ¿vale? Es el libro de La viuda de hierro. Me sorprendió un montón porque, claro, es un libro de ciencia ficción, un gordito, está bien, tiene sus buenas 500 páginas, y yo al principio estaba muy intimidada por si iba a ser el típico libro de ciencia ficción muy denso y demás, porque pues no era lo que me apetecía, pero para nada. Es un libro que se entiende muy bien, súper ligero, las explicaciones más complicadas te las quita al principio, pero para que no tengáis que hacer ni ese esfuerzo, ya os lo resumo yo. Este libro se ambienta en un mundo en el que la humanidad está siendo acosada por una raza alienígena. La única manera de combatirlo es utilizando estos robots gigantes tipo Mecha, tipo Evangelion, que necesitan dos pilotos, uno que tenga energía yin y otro que tenga energía yang, que suelen ser mujer y hombre. ¿Qué es lo que pasa? Que si no están en equilibrio esas energías, uno de los dos pilotos
le roba la energía al otro y se muere. Y como es una sociedad muy machista, lo que han creado es un poco esta idea de es que los hombres son más fuertes, por eso los pilotos son como grandes estrellas, ¿no? Hay super guerreros salvando a la humanidad, que tienen concubinas, que son chicas que se van alistando, que van eligiendo, y esas chicas pues cada vez que las suben a un robot gigante con uno de estos pilotos, le roba la energía y se muere. Y esto es lo que le ha pasado a la hermana de la protagonista, y la protagonista está lógicamente muy enfadada, así que ya que es un personaje que me encanta porque no tiene nada que perder, así que no tiene filtro ninguno, o sea, está loquísima, pero por necesidad, y es que además yo la respeto, la quiero muy bien, comprensible todo. Y ella lo que hace es que dice, pues mira, como no tengo ningún futuro en esta sociedad y encima mi familia han matado a mi hermana y le da igual porque les dan dinero y las mujeres nos tratan pues como si fuésemos un ganado peor, pues se acabó, me voy a alistar y lo que voy a hacer es matar al piloto que asesinó a mi hermana. Y yo tuve un momento de pánico porque pensé, a ver si van a hacer como en los libros de los 2010, ¿vale? Que lo que habría pasado si este libro lo hubiesen escrito en 2013 es que habría visto lo guapísimo que era el piloto que mató a su hermana y se habría enamorado de él y sería como un enemies to lovers raro. Pero por fortuna no pasa eso, no os voy a contar qué ocurre porque a partir de este punto hay plot twist tras plot twist tras plot twist tras plot twist. Sí que es verdad que hay un momento en mitad del libro que se me hizo un poco raro, que era un poco como los Juegos del Hambre jugando con todo este tema de la imagen y la comunicación, la televisión y demás, que se me hizo un poco raro, digo, no sé muy bien esta deriva que está tomando, pero luego el libro se volvió a encauzar y a mí me ha gustado muchísimo, lo he disfrutado un montón, me ha parecido el libro que necesitaba en ese momento, divertido, rápido, lleno de giros que me dejaban completamente anonadada todo el rato, así que por favor, vamos a mover este libro se merece más lectores y lectoras. Vale, y la siguiente libro barra saga del que voy a hablar, estoy muy emocionada porque llevaba un mes, ¿vale? Que no soy capaz de acabar un libro. De hecho, mira, es que tengo aquí, mira, el libro de El regreso de Kerry Soto, que lo llevaba esperando un año y pico y solo he sido capaz de leer esto. Me encanta esta autora, me encanta este personaje, me está encantando el libro, pero es que estoy revisando mi propia novela de 600 páginas. Claro, todo el día revisándola, no sé cuántas veces la he leído ya. Yo cuando acabo de trabajar no me veía con ganas de leer, entonces empezaba, era como sí, interesante, pero no puedo más, no estoy cansada, no puedo leer, no me puedo concentrar en esto. Hasta que apareció este libro, que es una herencia en juego. Mirad lo que me queda, o sea, digo, lo voy a comentar porque si no, hasta dentro de vete a saber cuándo, no lo comento, y lo quería comentar y estoy segura de que al final pues me va a dejar en shock total. Y este libro, ¿vale? Tengo aquí la segunda parte, ¿vale? Para cuando la acabe pues ponerme, que es El legado Hawthorne. Si os soy sincera, tengo la sensación, ¿vale? Que este va a ser uno de esos libros que leemos todos de golpe, no sé cuántos millones de lectores, todo el mundo leyéndola, y que probablemente en 5 años, por mi experiencia vital, nadie se va a acordar de estos libros. Va a ser típica lista de libros que fueron famosos hace 5 años en el 2022 y ya nadie se acuerda. Es mi sensación, igual luego me equivoco, ¿no? Pero es la sensación que me da porque son libros que dices, bueno, de momento, porque luego igual sigo y cambio de opinión, pero no tiene nada que digas, me ha tocado el corazón, cuántas emociones, ay, los feelings, qué bonito, tal. Que suele ser, de nuevo, en mi experiencia, el tipo de libros que trascienden con el paso del tiempo, ¿no? Los libros que nos han llegado mucho aquí. Pero es que da igual porque de verdad este libro está tan bien hecho. La autora, mi enhorabuena, sincera, de verdad, porque ella podría decir, bueno, pues voy a hacer florituras y voy a escribir aquí un libro, tal, no sé qué. No, ella me parece que tenía muy claro el tipo de libro que quería escribir, lo que le quería dar a los lectores. Lo ha hecho, ha dicho, toma. Y yo como lectora digo, gracias, para mí, encantada. Es un thriller juvenil trepidante en el que absolutamente todo lo que aparece en el libro, cada palabra, cada párrafo, tiene un fin, va destinado a resolver este misterio que todavía no sé qué va a pasar y está muy bien hecho, de verdad. O sea, se nota que está un libro perfectamente calculado para ofrecer una experiencia al lector muy concreta, de intriga, de querer saber qué pasa, de resolver todas las pistas. Ya está, perfecto, o sea, maravilloso. Y ahora, después del fangirlineo, la sinopsis trata sobre una chica que de repente, ¿vale? No está en la mejor de las situaciones en la vida, no es precisamente una persona privilegiada. Vienen a buscarla porque este súper mega millonario, el 9º hombre más rico del mundo, el hombre más rico de Texas, ha fallecido, la ha mencionado en su herencia y no pueden leer el testamento hasta que esta chica vaya y esté presente. Llega allí a la mansión con todos estos ricos old money vibes y ella pues esperando que, bueno, yo qué sé, igual me ha dejado 20 euros, ¿no? Y resulta que este señor le deja, espérate que lo mire, 46.200 millones de dólares. Y a su familia le deja prácticamente nada comparado con esto. Así que claro, no les hace mucha gracia. Pero nada es lo que parece. Ella no tiene ni idea de por qué le han podido dejar esta herencia, absolutamente ninguna pista. Pero este señor se ve que
por lo que sea, era aficionado a ponerles retos así, juegos de inteligencia a sus nietos para que adivinasen, y resulta que su mera presencia allí, que tiene una serie de condiciones para recibir la herencia, su presencia allí es una pista en sí, y empiezan a indagar. Y es que con esta premisa, y por cómo está escrito y cómo va siempre a lo que tiene que ir y te cuenta lo que te tiene que contar para que la historia avance y demás, es que está muy bien hecho, de verdad. Mi admiración. Pues tú no puedes parar de leer. Y es un libro pensado para eso. ¿Es un libro pensado para quedarse en nuestros corazones durante 10 años? No. Puede pasar, porque a veces estas cosas pasan. ¿Son personajes que dices también, ay, se van a quedar en mi corazón? Pues seguramente tampoco. Pero qué maravilla. Amazing. Muchas gracias, porque hacía mucho tiempo que no me enganchaba tanto un libro. De decir, no, es que no puedo hacer nada ahora mismo. No puedo comer, no puedo levantarme, es que no puedo casi ni respirar porque necesito saber qué pasa. Otro libro que he leído que me ha encantado, del que tampoco os puedo contar mucho porque no ha salido todavía. Ahí tengo pelo aquí. He tenido la suerte de poder leerlo antes de que se publique, y es Después del océano, de Belén Martínez. Es un libro precioso que te toca mucho el corazoncito, que te desata muchos feelings porque vemos el viaje de los personajes, que es un poquito complicado, ¿no? Porque tienen sus traumas. Y es que se ambienta en Japón y trata sobre una chica que es superviviente de aquel tsunami que hubo tan terrible, que dejó muchísimas víctimas y destrucción, y ella carga con esa sensación de culpa de por qué estas otras personas a las que yo tanto quería, por qué les pasó esto, por qué no sobrevivieron y yo sí, así que pues toca temas complicados, pero lo hace con muchísima sensibilidad. También todo esto lo mezcla con magia, con esa cosa que tienen a veces las historias japonesas, por ejemplo de las películas de estudio Ghibli, de una línea muy fina que separa el mundo de los espíritus, los dioses, lo paranormal o lo real. Así que es un libro que cuando lo publiquen os lo recomiendo un montón si os gustan este tipo de historias. Y por último he leído el libro de ¿Por qué nadie me lo dijo antes?, que he hecho un vídeo en exclusiva hablando sobre este libro porque da para mucho, hay un montón de ideas muy interesantes. Es un libro de autoayuda que habla desde el punto de vista de la psicología, la autora es una psicóloga, y es interesante porque es muy sencillo, se centra en puntos muy concretos. Quizás si has leído ya otros libros sobre psicología te encuentres con ideas redundantes o que no te son muy novedosas, siempre vas a aprender algo, porque yo creo que estos libros siempre te encuentras algo que nadie te había dicho, nunca mejor dicho, antes. Pero especialmente para las personas que nunca han leído nada sobre psicología pero quieren trabajar en su salud mental o quieren empezar a investigar sobre estos temas, por supuesto ningún libro sustituye trabajar con un profesional ni sustituye la terapia, pero creo que puede ser una buena introducción simplemente para alguien que empieza a tener un poco de curiosidad o que quiere saber más sobre el tema. Y ya está, esas son mis lecturas de los últimos meses con las que he fangirleado o las que me han hecho así y he descubierto cosas nuevas. Espero que este libro os haya gustado un montón, que os lo hayáis pasado bien, que os dejéis recomendaciones nuevas. Comentadme si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido, y me recomendáis seguir con la saga de Anelo. Libros que recomendéis que todo el mundo tiene que leer, lo podéis dejarlo abajo también en los comentarios. Os recuerdo también que tenéis un enlace para probar Hydra Max de manera totalmente gratuita en la cajita de información. Como siempre, muchas gracias, no os olvidéis de darle a like al vídeo si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este, y muy importante, darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao.